Buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, el día viernes 15 de mayo del 2020. Y vamos a iniciar con un tema que es importante recalcar, ya que estamos en legislación. Ya habíamos abarcado ciertos puntos civiles, ciertos puntos mercantiles del comercio, sobre la persona, sobre los contratos, sobre las formas en cómo nos ve el Estado, cómo ve las empresas el Estado. Y es importante recalcar estos puntos porque vamos a entrar ya en materia. Así que los que están viendo y los que están ahí de espectador, les voy a pedir que presten atención a estos asuntos porque es importante que nosotros veamos estos temas. Bueno, les voy a compartir el tema de hoy. Y quiero centrarme ahorita que tú ves, sí lo ves, ¿verdad? Bueno, voy a minimizarme ahí, voy a agrandar esto. Y vamos a hablar un poquito sobre la Ley Nacional de Aduanas. La Ley Nacional de Aduanas fue hecha en el 2013, ¿sí? Eso fue por medio del Senador, que es el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial. Así que a esta Ley Nacional de Aduanas se le llamó como el decreto número 14 del 2013. Y bueno, fue realizado y pues vamos a bajar un poquito porque no quiero avanzar con esto. Yo solo quiero llegar a un punto. Y aquí inicia. Ley Nacional de Aduanas, capítulo 1, disposiciones generales. Bueno, habla sobre el sujeto, habla sobre unas definiciones. Pero antes de entrar en materia respecto a la ley de aduanas, lo que yo quiero que ustedes vean es que hay unas palabras ahí que están como en mayúscula, ¿verdad? Y está en el artículo número 2 y dice definiciones, administración tributaria. ¿Quién va a llevar la administración tributaria de todas las aduanas? La Superintendencia de Administración Tributaria. Es importante que nosotros comprendamos esta idea. ¿Por qué? Porque este es el ente rector de la tributación, ¿sí? Este va a ser el ente que va a trabajar con nosotros respecto a la tributación. Entonces tenemos que saber que a quién le tenemos que reportar, a la SAT. Bueno, otra cosa, y esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Y lo que yo quiero que vean es esto, ¿ve? El Cauca. ¿Y qué es el Cauca? Bueno, es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y también está el Recauca, ¿sí? En el Recauca es importante decir que estos fueron establecidos para cómo se debe manejar las aduanas, las importaciones, las exportaciones, etcétera. Y en esto me quiero centrar, ¿sí? Entonces voy a minimizar esto. Voy a abrir esto y voy a presentar exactamente esto. Y es Código Aduanero Uniforme Centroamericano. A eso se le llama el Cauca, ¿sí? Y el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. A eso se le llama Recauca, ¿sí? Muy bien, esta presentación fue hecha por Luis Alejandro Hernández, ¿sí? No es mía, sino porque es un licenciado que está especializado en explicar de esta forma esto y lo vamos a partir en dos, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver las generalidades de por qué fue hecho esto y vamos a ir avanzando. Y dice, antecedentes. Bueno, nace con el propósito de unificar las economías de los 5 países que son, ¿cuáles son? Bueno, aquí están, ¿ve? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para impulsar en forma conjunta el desarrollo de Centroamérica que se crea entonces el Código Uniforme Centroamericano. Y a eso se le llama Cauca. Muy bien. El Cauca, ¿cómo está dividido? El Cauca está dividido en ¿cuántos códigos? En 9 códigos, ¿sí? Código 1 y ahí se puede ver con claridad cuántos títulos tiene, ¿sí? Tiene 8 títulos, perdón, ¿sí? Vamos a ir avanzando. El título 1. Bueno, en el título 1 están las disposiciones generales. Aquí estamos hablando no de la ley de aduanas, sino estamos hablando del Cauca, ¿sí?
en el título 1 está hay solo un capítulo y habla sobre las definiciones y el objeto y el ámbito de la aplicación. Bueno, eso lo vamos a ver más mucho después, pero sí te voy a pedir a los que están viendo esto, o lo van a ver luego, o que vayan y descarguen en su casa, ahí donde ustedes están, descarguen el documento y pongan Cauca, descargar en PDF y lo descarguen y se ponen a leerlo, porque es importante, porque ahí habla sobre 3 cosas: las definiciones, el objeto del Cauca y el ámbito de aplicación, que es importante. Muy bien. ¿Cuáles son las definiciones según en el artículo, creo que 2 de la ley Cauca? ¿Sí? O desde Cauca, ¿sí? Aceptación de declaración. ¿Qué es una aceptación de declaración? Bueno, es el acto de registrar para su trámite la declaración de mercancías. Es decir, que existe un reporte, ¿sí? Entonces, de esta forma existe una declaración, a eso se le llama, declarar. ¿Qué es una aduana? Bueno, son los servicios administrativos responsables de aplicación de la legislación aduanera y de la percepción de los tributos. Tributos no son mercaderías. Tributos no son servicios, tributos son impuestos, ¿sí? A la importación y la exportación, que están encargados también de la aplicación de otras leyes y reglamentos relativos, entre otros. La importación, el tránsito y la exportación de mercaderías. Quiero recalcar esto ahorita. ¿Y qué es lo que ve la aduana? Y aquí se los voy a poner. Los reglamentos, perdón, la importación, el tránsito y la exportación ¿de qué? De mercancías. Esas son las cosas que ve las aduanas. ¿Qué es autodeterminación? Y es la determinación de las obligaciones aduaneras efectuada por el declarante, porque éste fija, acepta y paga los tributos exigibles y se cumplen las demás obligaciones necesarias para la autorización de un régimen aduanero. ¿Qué es una autoridad aduanera? Es el funcionario del servicio aduanero que en razón de su cargo y en virtud de competencia otorgada, comprueba la correcta aplicación de la norma aduanera, la cumple y la hace cumplir. Muy bien. Es decir, esta persona es la encargada de que se cumpla la ley, que se cumpla Cauca y que se recumpla Recauca, que se cumpla la ley de aduanas, etc. ¿Qué es el consignante? Bueno, el consignante es la persona que remite mercancías al exterior, ¿sí? Es el que, bueno, el que recibe, ¿verdad? O también las envía. Muy bien, voy a seguir. Permítame. ¿Qué es el consignatorio? Es la persona que el contrato de transporte establece como destinatario de la mercancía o que adquiera esta calidad por endoso u otra forma de transferencia. En pocas palabras, es la que la va a recibir. ¿Sí? Declaración de mercancías es el acto efectuado en la forma prescrita por el servicio aduanero. Esa la da el servicio aduanero. ¿Para qué? Para que sea de forma escrita. ¿Y qué se tiene que hacer? Los interesados tienen que expresar libre y voluntariamente el régimen al cual se someten las mercancías y se aceptan las obligaciones que éste impone. Por medio de esta declaración se puede en un papel exactamente especificar qué mercancías y en qué régimen están, ¿verdad? Y deben de hacerlo voluntariamente, porque si no lo hacen voluntariamente, pues les va a caer la ley que te dicen que de todos modos lo tienen que declarar. ¿Quién es el declarante? Es la persona que efectúa o en nombre de la cual se efectúa una declaración de mercancías de conformidad con este código y su reglamento. Mi pregunta es, ¿pueden hacer la tercera personas? Y la respuesta es sí. ¿Sí? Ahora,
¿Qué es el depósito aduanero? Es el almacenamiento temporal, no permanente, sino temporal, ¿sí? De las mercancías. ¿Y qué más? Vamos a ver. Dice, es el bajo control del servicio aduanero en locales o en lugares cercanos, ¿sí? Así que es importante esto, que nosotros lo conozcamos para poder saber qué es. Bueno, y también tiene un pago acerca de esto, pero eso lo vamos a ver mucho después en la ley de aduanas, ¿sí? Bueno, ¿qué es estado parte? Son los estados para los que este código está en vigencia. ¿Qué estados? Habíamos quedado Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y creo que Nicaragua, ¿sí? La legislación nacional es el ordenamiento jurídico de cada estado parte. Medio de transporte puede ser en nave, aeronave, vagón ferroviario, vehículo automotor o cualquier otro medio utilizado para el transporte de personas o mercaderías, ¿sí? Peso centroamericano, la unidad de cuenta regional cuyo valor es fijado por el Consejo Monetario Centroamericano, y sería muy bueno saber cuál sería el peso, ¿sí? El reglamento, obviamente estamos hablando del ReCauca, ahorita estamos hablando del Cauca, pero el reglamento es el ReCauca, ¿sí? Rutas legales, son las vías autorizadas para el transporte de mercaderías sujeta al control aduanero. ¿Por qué? Porque así la gente, ellos no se desvían porque existen ciertas rutas que ellos tienen que pasar para poder llegar a las aduanas y se cumpla una tributación correcta y las aduanas que hagan las inspecciones pertinentes. ¿Qué es un territorio aduanero? Es el ámbito terrestre, acuático y aéreo de los estados parte. ¿Cuáles? Los que ya mencionamos, que son 5, con las excepciones legalmente establecidas. ¿Qué son los tributos? Bueno, son derechos arancelarios, impuestos, contribuciones, tasas y las demás obligaciones tributarias legalmente establecidas. Los derechos arancelarios es, bueno, aquí el frijol no te vamos a poner impuesto, el arroz sí tiene cierto porcentaje de lo que tú cargas, bueno, los impuestos te vamos a decir, bueno, del peso total tienes que dar un 5%, las contribuciones es, bueno, traes algo para que puedas aportar, y etcétera. Las tasas, bueno, son los porcentajes, ¿verdad? Y luego lo demás. Bueno, el título 2. El título 2 se le llama el sistema aduanero y está compuesto en 3 títulos. Perdón, 3 capítulos. Y ¿cuáles son esos 3 capítulos? Bueno, los 3 capítulos, permítanme. Los 3 capítulos son, el primero se llama capítulo 1 y dice del servicio aduanero y sus potestades y responsabilidades. Eso está en el artículo 5 al 17. Espero que estés apuntando. Capítulo 2, de los auxiliares de la función pública aduanera. Eso está en el artículo 18 hasta el 28. Y el capítulo número 3, del uso de los sistemas informáticos. Eso está del artículo 29 al 40. Muy bien. Al servicio aduanero, ¿qué le corresponde? Bueno, le corresponde la generación de información oportuna. ¿Por qué? Porque si tienen información, entonces saben medir, ¿sí? Es como a sacar matemáticas y sumar si no tienes los números. Si no tienes la información, entonces no puedes medir, no puedes operar, no puedes transformar, no puedes hacer nada. Otra cosa, la fiscalización de la correcta determinación de los tributos. Para eso es importante la información. Y luego fiscalizarla, ¿sí? Por medio de qué es lo que está entrando. La prevención y represión cuando les corresponda de las infracciones aduaneras. Bueno, un sistema complejo de por si no se cumplen lo que se les está pidiendo, ¿sí? Muy bien, voy a seguir avanzando. Y dice, los servicios aduaneros deberán crear la base de datos regional
y actualizarla con la información de las bases de datos nacionales existentes y la que se desarrollen en el futuro relacionadas con, uno, otra vez, la información sobre operaciones del comercio exterior. Número 2, registro de importaciones. Número 3, registro de exportadores. Número 4, auxiliares de la función pública aduanera. Y número 5, datos de autores de infracciones administrativas, tributarias y penales. ¿Por qué esta última? Porque obviamente se le debe de tener en cuenta de que esta persona que tiene una infracción tributaria, administrativa o penal, si en algún momento pasa por las aduanas, se le debe de hacer el cargo o recargo para que pueda pagar y pueda pasar al determinado país. Los auxiliares de la función pública son, 1, los agentes aduaneros, 2, los depositarios aduaneros y número 3, los transportistas aduaneros. Son 3, ¿sí? El primero es el auxiliar autorizado para actuar habitualmente en nombre de terceros en los trámites, regímenes y operaciones aduaneras en su carácter de persona natural. La autorización es personal e intransferible. A ver, habíamos hablado y por eso es que yo quería enseñarles un poquito antes sobre qué era un poquito con los conceptos civiles. Y dice, de carácter personal, intransferible, en nombre de terceros, etcétera. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros conozcamos esta situación. Número 2. Es el auxiliar responsable ante el servicio aduanero por la custodia, conservación temporal de las mercancías bajo el control y supervisión de la autoridad aduanera. ¿Quién lo apoya? La autoridad aduanera, o sea, la aduana, el servicio aduanero. ¿Sí? Este es el encargado de poner temporalmente los productos en un lugar determinado en el tiempo que van a estar ahí. ¿Sí? O en el país, o en el sector, o en el segmento. Los transportistas aduaneros, bueno, es el encargado de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación ante el servicio aduanero del medio de transporte y de carga, a fin de gestionar su ingreso, tránsito y salida de mercancías. Ellos son los que prácticamente ellos llevan los productos de un lado para otro, de bodega hacia el cliente, del cliente hacia bodega y etcétera. Ellos llevan el control de esto, ¿sí? El uso de los sistemas informáticos. Bueno, el uso de los sistemas informáticos es las TIC, ¿verdad? No sé si las has escuchado o las han escuchado, pero ¿cómo se le llaman a las TIC? Son tecnologías de información y comunicación. Los auxiliares de la función pública aduanera y los demás usuarios autorizados deberán de transmitir electrónicamente al sistema informático aduanero, ¿sí? La información relativa a los actos, operaciones y regímenes aduaneros en el que participe. Tienen valor probatorio, eso hablamos de la ley, que es un documento, ¿verdad? Son documentos legales. Y demás, datos transmitidos electrónica o digitalmente mediante una firma digital tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria como si se hubieran firmado en forma escrita. Muy bien, llegamos al final de esta clase. Vamos a hacer un resumen. Y primero, los antecedentes. Recordémonos también cuántas divisiones tiene el Cauca, y son 9. ¿Cuáles son los títulos del título 1? Son 2, ¿verdad? ¿Cuáles son las definiciones? Que eso está en el artículo número 2, ¿sí? Y ahí nos habla sobre todo esto. En el título 2 tiene 3 capítulos que nos habla sobre las responsabilidades, las potestades, las funciones, los auxiliares y los sistemas informáticos. Y aquí nos habla específicamente en estos capítulos del servicio aduanero y sus funciones. También nos habla de
qué situaciones están relacionadas con los servicios aduaneros. También quiénes son los auxiliares de la función pública, los agentes aduaneros, los depositarios aduaneros, los transportistas aduaneros y también el uso de los sistemas informáticos. Creo que nos vamos a quedar en este título número 2 del Cauca, ¿verdad? Y llegamos al final de esta clase y podemos concretar que de que la idea es de esta forma. Muy bien. Nos quedamos aquí entonces y para la próxima